Buenos días. Hoy nos corresponde empezar un nuevo libro. Empezamos con la introducción a la carta a los Romanos. Vamos a orar y continuamos nuestro devocional. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos comenzar, Señor, un nuevo libro, una nueva carta, Señor, a los Romanos. Gracias por las doctrinas fundamentales, Señor, para nuestra vida. Y gracias por permitirnos, Señor, disfrutar de tu palabra y de tu presencia en esta mañana. Obra en nuestros corazones y permítenos, Señor, crecer en nuestra fe. Para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién escribió este libro? El apóstol Pablo es el autor de la epístola a los Romanos. Lo podemos ver en el primer capítulo, versículo 1. Pablo empleó la ayuda de un escriba, Tercio, el cual escribió su propio saludo al final de la carta. Lo podemos ver en el capítulo 16, versículo 22. A Febe se le dio la gran responsabilidad de entregar esta carta a los romanos. Lo vemos en el capítulo 16, versículo 1 y 2. ¿Cuándo y dónde se escribió? Pablo escribió su epístola a los romanos cerca del fin de su tercer viaje misionero. Varios indicios sugieren que escribió esta epístola durante los 3 meses que permaneció en Corinto. De acuerdo a Hechos 20, versículos 2 y 3a, leemos lo siguiente. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses. La palabra Grecia en estos versículos se refiere a Corinto y la escribió probablemente entre los años 55 y 56 después de Cristo. La ciudad imperial de Roma era el centro urbano más grande e importante en esos días. La vida bajo la mano pesada de los emperadores romanos Claudio y Nerón eran muchas veces opresiva. Los cristianos, dicen historiadores, confrontaron la opresión al tener prohibido reunirse abiertamente para adorar. Pablo, un judío cristiano y ciudadano romano, tenía una profunda preocupación por los cristianos de Roma. Versículo clave, capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se desconocen los orígenes de la iglesia de Roma, pero probablemente datan poco después del día de Pentecostés, cuando los judíos que visitaban Roma escucharon a Pedro predicar. ¿Recuerdas el primer sermón de Pedro en Hechos 2, versículo 10? Aunque todavía no había estado en Roma, Pablo envió saludos por escrito a hermanos específicos que conocía, bien por encuentros previos o por medio de otras personas que habían vivido en Roma, como Priscila y Aquila. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 16, del versículo 1 al 16 y verso 21. Una vista panorámica de Romanos. ¿Cómo puede una persona estar en relación correcta con Dios? ¿Cómo puede una persona tener perdonado el pecado que lo separa de Dios y gozar de aceptación completa por Él? Esta es una pregunta muy antigua e importante. Job, en su libro, capítulo 9, versículo 2, escribió, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? La respuesta más completa en la Biblia se encuentra en esta carta escrita a los cristianos en Roma. ¿Hay alguna manera para estar en la correcta relación con Dios por el esfuerzo personal, ya sea por logros seculares o fervor religioso? La respuesta es un no resonante.
El apóstol Pablo demuestra que ni los gentiles ni los judíos tienen mérito alguno delante de un Dios santo, ni justicia propia con la cual puedan satisfacerse. Capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Si alguien va a estar en relación correcta con Dios, Dios mismo tiene que proporcionar gratuitamente la justicia necesaria, que debe recibirse por la fe. Capítulo 3, versículo 21 al 31. Abraham fue justificado o declarado justo de esta manera, por gracia por medio de la fe. Capítulo 4. Ya sea que alguien haya vivido antes que la ley de Dios fuera dada a Moisés, como Abraham, o después, todos son justificados de la misma manera. Capítulo 5. A fin de que la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Puesto que estar en relación correcta con Dios proviene por medio de la fe en el don gratuito de un Salvador, Jesucristo, ¿importará cómo viva un creyente? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Es la respuesta en el capítulo 6, verso 2. Los capítulos 6 y 7 enseñan cómo el individuo justificado por la fe puede experimentar victoria sobre el pecado en la vida diaria. Pablo reconoce la lucha interior entre la pecaminosidad, naturaleza humana, y la nueva naturaleza recibida por fe. Capítulo 7. De inmediato, él indica que la presencia misma de la lucha es evidencia de que la obra santificadora de Dios está en acción. El creyente continuamente está siendo conformado a la semejanza de Cristo, a causa de la correcta relación con Dios. El cristiano es inmune a la condenación de Dios, a la acusación de Satanás y a la separación del amor de Cristo. Capítulo 8. Muchos de los primeros lectores de esta carta, eran cristianos provenientes del judaísmo, quienes se preguntarían: estas noticias libertadoras acerca de la justificación por la fe para los individuos, ya sea judíos o gentiles, ¿nulifican las promesas de bendición de Dios a Israel? Versículo 25 al 29 del capítulo 11. Pablo trata esta cuestión en los capítulos 9 al 11. La elección por Dios de Israel en el pasado sigue firme. Capítulo 9. El rechazo de Cristo como el Mesías por Israel dio oportunidad de ser salvos por medio de la fe, tanto a gentiles como a judíos, y llegar a ser descendientes espirituales de Abraham. Capítulo 10. En el plan soberano de Dios, vendrá un tiempo cuando un remanente de Israel será salvo por medio de Jesucristo. Capítulo 11. La persona que está en la correcta relación con Dios, justificado por gracia por medio de la fe, tiene la responsabilidad de servir a otros en la iglesia, usando los dones que el Espíritu Santo da. Esto lo vemos en el capítulo 12. Los cristianos deben ser ejemplo de sumisión a las autoridades públicas. Capítulo 13. Pablo instruye también a sus lectores a vivir en paz con creyentes cuyas convicciones puedan diferir de las suyas en las cosas donde la Biblia no es específica. Capítulos 14 al 15, versículos 21. Después de expresar su esperanza de ver a los cristianos en Roma, quizás por primera vez, capítulo 1, versículos 10 y 11, Pablo menciona por nombre a 34 personas, capítulo 16, que lo estimularon en la extensión del Evangelio, de las buenas noticias acerca de cómo se puede tener una relación correcta con Dios. Terminamos con dos anécdotas interesantes. La primera, en septiembre del año 387 después de Cristo, un hombre joven nativo del norte de África, que había sido profesor de filosofía en Milán y en Italia por varios años, este hombre se sentó a llorar en el jardín de un amigo, meditando en la inmoralidad que gobernaba y destruía su vida. En eso escuchó la voz de un niño de una casa vecina que decía: tómalo y lee.
Era un juego popular en la época. Este hombre tomó ese libro y entendió que fue una invitación divina, y sus ojos lo primero que leyeron fue Romanos 13, versículos 11 al 14. Leemos: Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Al leer estas palabras, este joven fue perforado por el Espíritu Santo, y una convicción llegó a su corazón en ese momento. Este hombre es a quien conocemos ahora como San Agustín. Este hombre se convirtió en ese momento al cristianismo. Interesante y poderoso el mensaje que encontramos en Romanos. Segunda anécdota. Otra fecha importante, en agosto del año 1515 después de Cristo, un joven monje de la Orden de San Agustín había sido consignado a una universidad en Alemania para dar clases de la Biblia. Ya había dado sus primeras lecciones sobre los Salmos, y en agosto de ese año estaba preparando su primera lección sobre Romanos. Habiendo estudiado leyes en su juventud en sus primeros años, este hombre tenía una mente de abogado y tenía una noción de la ley y de la justicia muy severas. Y estudiando su primera lección en el capítulo 1, versículo 17, lo consternó por completo, ya que dice la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este hombre no podía comprender de qué manera la justicia de Dios podía producir fe y resultar en algo bueno para nosotros que somos pecadores. Tras días de meditación y de estudio, hay una nota de San Agustín en uno de sus escritos, que desea que cuando Pablo hablaba de la justicia de Dios en este capítulo, Dios se la regala a aquellos que creen en la obra redentora de Cristo. Escribió en su diario en aquella vez: sentí que había vuelto a nacer y que había atravesado las puertas abiertas del paraíso. Toda la Escritura cobró un nuevo significado. Cuando antes la justicia de Dios era dura e imposible de cumplir para mí, ahora se había vuelto dulce. Este pasaje de Pablo, escribió en su diario, se había vuelto mi entrada al cielo. Estoy hablando, queridos hermanos, de Martín Lutero, el reformador. Así es que podemos ver cómo Romanos es una carta muy importante y muy interesante, la cual en las próximas devocionales la conoceremos un poco más. Dios los bendiga. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por abrir nuestro interés a tu palabra, Señor. Bendícela, Señor, y gracias por permitirnos disfrutar de ti, Señor, a través de tu palabra, a través de tu presencia, de tu espíritu y a través de tu compañía, Señor. Te bendecimos y te amamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Un feliz día.